Capítulo 19. Agar e Ismael echados fuera. Aun cuando oyéramos esta historia por primera vez y no supiéramos nada de la grave crisis a la que nos acercamos en el capítulo siguiente, podríamos estar seguros de que algo semejante era inminente, y basaríamos nuestra conclusión sobre el hecho de la severa disciplina por la cual el patriarca fue llamado a pasar. La fe es la expresión de la vida moral interior, y no puede ejercerse en su forma más sublime, mientras haya alguna doblez dentro del corazón, cualquier afecto escondido o impío. Estas cosas tienen que ser cortadas o pasadas por la fiera disciplina de la tristeza, para que siendo librado de ellas, el corazón pueda ejercer aquella fe suprema en Dios, que es la corona más bella de la existencia humana. El Todopoderoso, amador de almas, conocía la prueba que esperaba a su hijo en el cercano futuro, y se puso a prepararle para ella, librándole de ciertas inconsecuencias que le quedaban y que habrían paralizado la acción de su fe en la hora de prueba. Ya hemos visto cómo una de estas, el pacto secreto entre él y Sara, fue expuesto a la luz y juzgado, y vamos a ver cómo otro asunto, la conexión del patriarca con Agar y su hijo, fue tratado también por él, que obra sobre nosotros ya como el jabón de los bataneros o, si esto no es suficiente, como el fuego del acrisolador. ¿En qué manera la presencia de Agar e Ismael estorbaba el desarrollo de la vida más noble de fe de Abraham? No podemos entenderlo del todo. ¿Se interesaba todavía su corazón en la muchacha que le había dado su primogénito? ¿Tendría alguna satisfacción secreta en el arreglo que al fin había efectuado un propósito acariciado, aunque no había sido bendecido por Dios? Podía temerse que si era llamado a sacrificar a Isaac, hallaría más fácil hacerlo porque, en cualquier momento, podría contar con Ismael como hijo y también heredero. No podemos leer todo cuanto estaba en la mente de Abraham, pero seguramente pensamientos como estos son sugeridos por las expresiones que hasta esta hora narran la historia de la angustia de este corazón. Pensamientos que, como un ídolo acariciado, uno tras otro, le fueron arrancados para que él mismo fuera echado desnudo e impotente sobre la omnipotencia del Dios eterno. Y este dicho pareció muy gravoso a Abraham. Génesis 21:11. Puede ser que no pocos de los que lean estos renglones suspiren por poseer una fe como la que tenía Abraham, una fe que no vacila por la incredulidad, una fe a la que Dios nada puede negar, una fe que puede abrir y cerrar el cielo y a la que son posibles todas las cosas. Pero ¿estás dispuesto a pagar el costo de sufrimiento, el costo de arrancar de tu corazón todo cuanto frustraría la operación de un principio tan glorioso, el costo de ver que uno tras otro, tus ídolos acariciados son echados fuera, el costo de ser despojados aún hasta la desnudez de todos los caros deleites en que la carne ha hallado placer? ¿Podéis beber de la copa que yo bebo, o ser bautizados del bautismo que yo soy bautizado? Le dijeron, sí, podemos. Mateo 20:22. Apenas podrás comprender todo cuanto significa decir esto, pero te será revelado paso por paso, y nada te será demasiado difícil, siendo todo medido para ti según tus fuerzas por aquel que conoce nuestra hechura y tiene presente que somos polvo. No tememos el cuchillo de podar, porque es manejado por uno que nos ama infinitamente y que está procurando resultados que han de llenar nuestro corazón con gratitud eterna y el cielo con alabanzas. La separación final de Abraham de las muchas causas que habrían perjudicado el ejercicio de su fe suprema fue efectuado por el nacimiento del niño tanto tiempo prometido, a que se hace alusión al principio de este capítulo, Génesis 21, y que condujo a la crisis de la cual estamos tratando ahora. Y Jehová visitó a Sara según había dicho, e hizo Jehová para con Sara según había prometido. Génesis 21:1. Es imposible confiar demasiado en Dios. La menor palabra de Dios es una barra de madera imperecedera metida en la roca de la eternidad, que nunca cederá, y sobre la cual puedes cargar tu peso entero por siempre jamás.
pero debemos estar preparados para esperar el tiempo de Dios. Parió Sara un hijo a Abraham en su vejez, al plazo fijo que le había dicho Dios. Verso 2. Dios tiene sus tiempos fijos. No nos toca a nosotros conocerlos. En verdad, no podemos conocerlos. Tenemos que esperarlos. Si Dios hubiera dicho a Abraham en Harán que tendría que esperar 30 años antes de que pudiera apretar en su pecho al niño prometido, su corazón se le habría derretido. Así que, en amorosa bondad, el número de los años cansados le Moses de Tinsint fue ocultado, y solo cuando ya habían pasado todos y no faltaban sino solo unos cuantos meses para que terminara el plazo, Dios le dijo: al plazo fijo volveré a ti, el año entrante, y Sara tendrá un hijo. Génesis 18:14. El tiempo fijo vino al fin, y entonces la risa que llenaba la casa del patriarca hizo que el anciano matrimonio se olvidara de la espera larga y fastidios. Y Abraham llamó a su hijo que le había nacido, a quien Sara le parió, Isaac, esto es, risa. Género 21:3. Anímate, tú que esperas a uno que no puede decepcionarte, y que no tardará 5 minutos más del momento señalado. Antes de mucho, tu pesar será vuelto en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora, mas cuando ha dado a luz al niño, ya no se acuerda más de la angustia a causa del gozo que tiene de que ha nacido un hombre en el mundo. Juan B. 16:21. Aquel gozo puede dar la clave del gozoso canto de parte de la anciana y gozosa madre, la risa de incredulidad con que recibió la primera noticia de que pronto iba a ser madre, véase Génesis 18:12, estaba ahora cambiada en la risa de la esperanza cumplida. Y pronunció palabras que se acercaron a la elevación de un canto rítmico y que sirvieron como modelo de aquel otro canto con que la Virgen Madre anunció el advenimiento de su Señor. Véase Lucas 1:46-55. Y Sara dijo: reír me ha hecho Dios, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Génesis 21:6. Cuán feliz es el alma cuando Dios la hace reír. Entonces el dolor y el llanto huirán para siempre, como las tinieblas delante de la aurora. Sané, paz de la casa de Abraham quedó al principio inalterable, aunque puede ser que hubiera algunos síntomas leves de la ruptura que se acercaba. El desagrado que Sara había manifestado hacia Agar hacía muchos años nunca había sido extinguido. Solo había estado latente en su pecho, esperando que algún leve incidente lo convirtiera en llama. Ni se había olvidado la naturaleza ardiente y apasionada de Agar, de aquel trato duro que la había echado fuera para que la pasara como mejor pudiera en el desierto inhospitalario. Sin duda, con frecuencia, Abraham apenas podía guardar la paz entre ellas. Al fin las tiendas de las mujeres ya no pudieron esconder la querella, y el escándalo se divulgó en pleno día. La ocasión inmediata de esta ruptura abierta fue el destete del niño Isaac. Y creció el niño y fue destetado. E hizo Abraham un gran banquete el día que fue destetado Isaac. Génesis 21:8. Pero en medio de todo el gozo de aquella ocasión, una sombra de repente se arrojó sobre la escena y cayó en el alma de la madre. Los ojos celosos de Sara vieron a Ismael burlándose. Casi no había por qué admirarse. El joven había sufrido recientemente una gran decepción. Había crecido como el heredero reconocido sin disputa de todo aquel campamento, acostumbrado a recibir su lealtad entera, y debe haberle sido muy difícil ver con serenidad los preparativos hechos en honor del niño que estaba destinado a tomar su lugar. Y así, bajo la apariencia de chanzas juguetonas, se burló de Isaac de una manera que reveló la amargura de su alma, lo cual en verdad no tuvo cuidado de evitar. Esto despertó todo el celo latente de Sara, que sin duda estaría con frecuencia muy probada por la presunción y conducta arrogante de Ismael. No quiso soportarlo ya más. ¿Por qué había ella, la mujer del jeque y madre de su heredero,
de soportar la insolencia de un esclavo, y dijo a Abraham con escarnio y el antiguo celo: echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque no heredará el hijo de esta sierva con mi hijo, con Isaac. No podemos menos que recordar el uso que el gran apóstol hace de este incidente. En los días de él, los judíos, orgullosos de ser los hijos de Abraham, rehusaron pensar que era posible que otros, además de ellos, pudieran ser hijos de Dios y herederos de la promesa. Se arrogaron privilegios y posición exclusivos. Y cuando grandes números de gentiles nacieron en la iglesia cristiana bajo la primera predicación del Evangelio y pretendieron ser de la simiente espiritual, con todos los derechos que pertenecían a ella, los que como Ismael sencillamente habían nacido según la carne, persiguieron y aquellos que como Isaac nacieron según el Espíritu. En todas partes, los judíos se pusieron a resistir la predicación del Evangelio, la cual les negaba sus privilegios exclusivos, y a molestar a los que no querían entrar en la iglesia cristiana por medio de los ritos judaicos. Y antes de mucho, la nación judaica fue desechada, dejada a un lado, echada fuera. Los siglos que se han sucedido han visto la construcción de la iglesia de entre los que antes fueron perseguidos, mientras los hijos de Abraham han vagado en el desierto, desfalleciendo, por falta de la verdadera agua de vida. Véase Ga 4:29. Pero hay una referencia aún más profunda. Agar, la esclava, que podía haber nacido en el desierto de Sinaí, con el cual parece haber estado muy familiarizada, es una representante idónea del espíritu de legalismo y esclavitud que procura ganar la vida observando la ley, que fue dada desde aquellos peñascos antiguos. Agar es el pacto del monte Sinaí en Arabia, que engendra para servidumbre, y está en servidumbre con todos sus hijos. Gálatas y Sendicawi 4, 24 y 25. Sara, la mujer libre, por otra parte, representa el pacto de gracia libre. Sus hijos son amor, fe y esperanza. No están sujetos por el espíritu de obligación, sino por las sugestiones de la gratitud espontánea. Su hogar no está entre los peñascos adustos del Sinaí, sino en la Jerusalén de arriba, que es libre y que es la madre de todos nosotros. Pues bien, dice Pablo, no había lugar para Agar y Sara con sus hijos respectivos en la tienda de Abraham. Si Ismael estaba allí, era porque Isaac no había nacido. Pero luego que entró Isaac, Ismael tuvo que salir fuera. Así los dos principios, el del legalismo, que insiste en la ejecución del rito exterior de la circuncisión, y el de fe, que acepta la obra acabada del Salvador, no pueden coexistir en un solo corazón. Es una imposibilidad moral, así como la oscuridad no puede coexistir con la luz y la esclavitud con la libertad. Así, dirigiéndose a los conversos de Galacia, que estaban siendo tentados por maestros judaizantes a mezclar el legalismo y la fe, el apóstol Pablo les mandó que siguieran el ejemplo de Abraham, echando fuera el espíritu de esclavitud que guarda al alma en una agonía perfecta de intranquilidad. Vosotros, lectores míos, estáis confiando, pero tal vez estáis viviendo en la esclavitud perpetua de vuestros escrúpulos, o tal vez estáis siempre procurando añadir algunos actos de obediencia con el fin de completar y asegurar vuestra salvación. Es una gran equivocación. Dejad de intranquilizaros acerca de esos asuntos legales. Evitad la escrupulosidad mórbida de conciencia, una de las enfermedades más terribles con que el espíritu puede ser atormentado. No estéis siempre imaginando que el amor de Dios para con vosotros depende de la ejecución de muchos actos minuciosos, acerca de los cuales no se han dado instrucciones definidas. Confiad en Cristo. Realizad su salvación maravillosa y completa. No trabajéis para haceros hijos, sino reconociendo que lo sois, obrad como tales. Vivid libres y felices como Isaac, cuyo puesto está asegurado, y no como Ismael, cuya posición depende de su buena conducta. El resto de la historia se narra brevemente.
con mucho dolor como la vid que sangra copiosamente cuando el cuchillo de podar está haciendo su obra, Abraham echó fuera a Agar y a su hijo de su casa, dándoles un último y triste adiós. En el crepúsculo de la mañana salieron antes de que se hubieran levantado los del campamento. El hombre fuerte debe haber sufrido mucho al poner el pan en su mano, y con sus propios dedos amarró la botella de agua sobre su hombro y besó a Ismael por última vez. Y no obstante, no debió dejar a Sara adivinar cuánto lo sentía. ¿Cuántos pasajes en nuestra vida son sabidos solo de Dios? Sin embargo, era mejor así. Y Dios proveyó para ambos. Cuando las esperanzas de la madre estaban para extinguirse, y el jovencito echado a la sombra de un arbusto del desierto, por el ardiente calor del mediodía, el ángel de Dios detuvo sus sollozos, le señaló el pozo de agua que no había visto por sus lágrimas y le prometió que su hijo llegaría a ser una gran nación. Ismael nunca se habría desarrollado hasta su plena estatura si hubiera vivido todos sus años en medio del lujo del campamento de Abraham. No había lugar suficiente allí para que él creciera. Él, como todos nosotros, necesitaba del aire, libre del desierto, en donde podía medirse con sus iguales, haciéndose fuerte por medio de la privación y la necesidad. Lo que parece al momento despedazarnos el corazón, se ve en años posteriores que es de Dios. Pero dijo Dios a Abraham: no te parezca esto gravoso a causa del muchacho y a causa de tu sierva. En todo lo que dijere Sara, oye su voz. Génesis 21:12. Otro peso fue puesto a un lado, y otro paso dado en la preparación del amigo de Dios hacia la victoria suprema de su fe, para la cual toda su vida había sido una preparación y que estaba ahora cercana. Algunas flores son el resultado de un siglo de crecimiento, y el labrador divino tendrá por pagados los años de cuidado paciente y amoroso si la vida que ha cultivado florece en un solo acto, como el que vamos enseguida a narrar. Semejantes actos esparcen las semillas de hechos nobles y heroicos para todo el futuro. Capítulo 20. Un lugar quieto de descanso. Cuando un río se acerca al momento de arrojarse en una honda hendidura, sus aguas fluyen con tranquila quietud. Toda pequeña ola muere en la pacífica superficie, y el gran volumen de agua está muy sosegado. Apenas podría haber un contraste más grande que el que existe entre la quietud del río antes de ser desgarrado por las ásperas rocas en su precipitosa caída y su excitación y espuma al pie de la catarata. En el primer caso, se pueden discernir a través del agua transparente los guijarros que forran su lecho. En el segundo, es uno cegado por la espuma y ensordecido por el ruido. ¿No es esto un emblema de nuestra vida? Con frecuencia nuestros Padre inserta en ella un paréntesis de descanso y paz, a fin de prepararnos para alguna prueba venidera. No es invariablemente así. No necesitamos aminorar nuestro placer en algún don precioso, con un temor de lo que ha de seguir. Pero esto, al fin, es cierto por lo regular, que si toda temporada de brillante sol no es seguida de un tiempo nublado, sin embargo, temporadas de pesar y prueba son casi siempre precedidas por horas o días o años de experiencia gozosa, que se ven en el recuerdo de la vida, como una memoria alegre y consoladora, donde el alma pudo recoger la fuerza que había de gastar y prepararse para su esfuerzo supremo. Así sucedió a Abraham. Ya hemos visto con cuánta sabiduría y ternura su amigo todopoderoso había estado preparándole para la prueba que se le acercaba. Primero, descubriéndole cuán indigno era su pacto con Sara. Enseguida, librándole de la presencia de Agar y su hijo. Y ahora alguna otra preparación había de ser obrada en su espíritu durante este período de descanso pacífico al lado del pozo del juramento. Dejando Gerar, el patriarca viajó con sus rebaños de paso lento a lo largo del valle fértil, que se extiende desde el mar hasta tierra adentro. Todo el distrito era muy apropiado para el sostenimiento de una gran tribu pastoril. En el invierno,
el valle contiene una corriente de agua, y en cualquier tiempo se puede obtener agua cavando, poco o mucho en la tierra. Habiendo llegado a un lugar bueno para su campamento, Abraham cavó un pozo, que es probablemente uno de los que quedan hasta el día de hoy, y del cual el agua que se encuentra a unos 40 pies debajo de la superficie es pura y dulce. Abrevaderos. Para el uso del ganado se hallan esparcidos cerca del brocal, cuyas piedras están bastante gastadas por la fricción de las sogas usadas en sacar el agua con la mano. No es nada improbable que estas mismas piedras fueran sacadas bajo la dirección del patriarca, aunque puede ser que su posición haya sido algo alterada por los obreros árabes de una fecha posterior. Poco después de establecerse allí Abraham, Abimelec el rey, acompañado de Picol, el primer capitán de su hueste, vino a su campamento, con el propósito de entrar en un pacto que había de ser obligatorio no solo a ellos sino a sus hijos. Júrame por Dios, aquí mismo, que no te portarás falsamente conmigo, ni con mi hijo, ni con mi posteridad. Gen de 21-23. Antes de ponerse bajo aquellas obligaciones solemnes, Abraham presentó un asunto que es todavía un asunto fértil de disputa en las tierras orientales. Los pastores de Abimelec habían quitado violentamente un pozo de agua que los siervos de Abraham habían cavado, pero el rey negó inmediatamente todo conocimiento de su acto. Había sido hecho sin su consentimiento, y en el tratado en que los dos jefes entraron, se insertó, por decirlo así, una cláusula especial con referencia a este pozo, destinado a ser tan famoso en años posteriores. Los materiales para escribir no existían entonces, pero las 7 corderas que Abraham dio a Abimelec constituyeron el memorial visible y memorable de que el pozo era reconocido como su propiedad. Así fue como se hizo el pacto a un lado del pozo. Así su nombre llegó a estar para siempre asociado con él, y fue llamado Berseba, el pozo del juramento, o el pozo de los 7, con referencia a las 7 dádivas, o víctimas, sobre las cuales el juramento se hizo. Para conmemorar aún más este pacto, Abraham plantó un tamarisco, el cual, como un árbol siempre verde, por mucho tiempo perpetuaría la transacción en aquellas tierras, donde la mente del hombre se fija en cualquier cosa que interrumpe la monotonía del panorama. Allí también construyó un altar o santuario, e invocó el nombre del Señor, el Dios eterno. Y habitó a Abraham en la tierra de los filisteos muchos días. Eran días felices. Su curso fue señalado solamente por el crecimiento de Isaac, desde la niñez hasta la juventud y desde la juventud hasta los primeros años varoniles, siendo objeto del amor tierno y apasionado de Abraham. No hay palabras que puedan expresar el gozo de Abraham sobre este amado hijo de su vejez, tu hijo único, a quien amas. Parecía como si la risa perpetua hubiera venido a morar en aquel hogar, para alegrar los últimos años de aquel anciano matrimonio. ¿Quién pudiera haber predicho que faltaba todavía la más grande prueba de toda su vida, y que desde un cielo sin nubes estaba para caer un relámpago, amenazando destruir toda su felicidad con un solo golpe? Ninguno de nosotros sabe lo que ha de sobrevenirle. Esto al menos es claro, que nuestra vida está siendo siempre vigilada por el tierno amor de Dios, quien no perdonó a su propio Hijo, y que también se ha unido en el juramento con Él, que también con Él libremente nos dará todas las cosas. Esta es una de las preguntas incontestables de la Escritura. ¿Qué cosa no hará Dios para los que le aman? Ningún amor, ningún cuidado, ninguna sabiduría que ellos necesiten les será negado. Y sin embargo, de todo esto, puede ser que sea necesario soportar duras penas. A veces parece que nos olvidamos de que lo que toma Dios, lo toma en fuego, que ninguna otra cosa sino la disciplina de pena puede alguna vez desintegrar la escoria de nuestra naturaleza, y que la única manera de alcanzar la vida de la resurrección y el monte de la ascensión es recorrer el camino que pasa por el
huerto, la cruz y el sepulcro. No hay cosa que osara infligir tanta pena como el amor que desea la vida más rica y dulce para el objeto de su afecto. Porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Prit 3:12. Preparémonos pues para las horas venideras de prueba, obrando como hizo Abraham. Hay una gran tendencia entre los cristianos de la actualidad a ensalzar lugares y escenas especiales que han sido asociados con tiempos de bendición y obtener de ellos una provisión que ellos atesoran para su consuelo en días posteriores. Pero, tanto los unos como los otros están en peligro de olvidar que en lugar de hacer una peregrinación anual al pozo, podrían ir a morar al lado de él y vivir allí. El agua de ese pozo habla de la vida de Dios, que está en Jesucristo nuestro Señor, y está atesorada para nosotros en las profundidades insondables de la palabra de Dios. El pozo es hondo. Sin embargo, el cubo de la fe puede alcanzar su precioso contenido y traerlo a los labios sedientos y al corazón anheloso. Una de las más grandes bendiciones que puede venir al alma es la de adquirir el hábito de cavar pozos en las escondidas profundidades y sacar agua para sí misma. Estamos demasiado acostumbrados a tomar agua que otros han sacado, y sabemos poco de la ciencia sagrada de sacarla para nosotros. Estoy cada vez más convencido de que si los cristianos no procuraran leer diariamente tantos capítulos de la Biblia, sino que estudiasen con más cuidado lo que leen, consultando las referencias del margen, leyendo el contexto, comparando escritura con escritura, procurando sacar uno o dos pensamientos completos de la mente de Dios, su experiencia sería más preciosa, su interés en la escritura sería más vivo, habría más independencia en los hombres y en los medios usados y más verdadero gozo en la palabra del Dios vivo. Ojalá que tuviéramos una realización más práctica de lo que Jesús quería decir cuando dijo: el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Lectores míos, abrid vuestros corazones a las enseñanzas del Espíritu Santo. No os contentéis con cosa menor que un conocimiento profundo y amoroso de la Biblia. Rogad que dentro de vosotros se repita el milagro de la antigüedad, cuando Israel rompió a cantar este cántico. Sube, oh pozo, entonadle la canción. En oposte tembi 21, decido 17. Entonces reventarán aguas en el desierto y arroyos en el yermo, y el espejismo se convertirá en laguna verdadera, y la tierra sedienta en manaderos de aguas. Isaías 35, 6 y 7. Abriguémonos tras el pacto. Abraham descansó del temor del mal a causa del juramento de Abimelech. Cuanto más segura y tranquila deberá estar el alma del creyente que se abriga bajo el pacto eterno, que está ordenado en todo y seguro. Hay cristianos dudosos de su salvación eterna y llenos de temor de caer de la gracia y perderse, para los que este consejo es peculiarmente apropiado. Vivid junto al pozo del juramento. En la eternidad del pasado, el Padre Eterno entró en un pacto con su Hijo, cuyos términos parecen haber sido como sigue. Por una parte, nuestro Señor puso su completa obediencia y su muerte propiciatoria a favor de todos cuantos creyesen, y por otra parte, el Padre prometió que todos cuantos creyesen en Él serían librados de la pena de una ley quebrantada, serían perdonados, adoptados en su familia y salvos con una salvación eterna. Esto no es sino una manifestación ruda e inadecuada de misterios tan insondables, que los más sublimes querubines los escudriñan en vano. Sin embargo, expresa en el imperfecto lenguaje humano una verdad de suma importancia, detrás de la cual el más libre creyente puede abrigarse con seguridad. La única pregunta es: ¿crees en Jesucristo? O, para expresarlo más sencillamente, ¿estás dispuesto a que el Espíritu Santo críe en ti una fe viva en el Salvador de los hombres? ¿Creerías si pudieras? ¿Está tu voluntad del lado de Dios en este asunto de la fe?
¿Estás preparado para abandonar cualquier cosa y todas las cosas que estorben tu sencilla fe en Jesús? Si es así, puedes apropiarte las bendiciones del pacto confirmado por el consejo y el juramento de Dios. Puede ser que tu fe sea débil, pero es fe en embrión y germen. Y así como el arca abrigó a la ardilla y al elefante, así el pacto abriga al creyente más débil lo mismo que al gigante en la fe. Esto, pues, llega a ser cierto acerca de nosotros, si creemos. Somos perdonados, nuestro nombre está inscrito en la lista de los salvos. Somos adoptados en la familia de Dios. Tenemos en nosotros el principio de una vida que es tan eterna como la vida de Dios. Y no ha de consolarnos esto a nosotros en medio de muchos pesares que despedazan el corazón. Nada puede romper los vínculos con que estamos ligados al Dios eterno. En verdad que no así ha cumplido mi casa para con Dios. Él empero ha hecho conmigo un pacto eterno, bien arreglado de todo y seguro, el cual es toda mi salvación y todo mi placer, pues no lo hará Él florecer. Berbarequitos de C23:5. Regocíjate en todas las cosas buenas que el Señor tu Dios te da. Planta tus árboles, sé consolado con su sombra y alimentado con su fruto. Escucha la alegre risa de tu Isaac. No temas el futuro, sino confía en el gran amor de Dios. Vive junto al pozo y abrígate bajo el pacto. Así, si se te acerca una prueba, estarás mejor preparado para soportarla con un corazón tranquilo y fuerte. Capítulo 21. La más grande prueba de todas. Mientras vivan los hombres en el mundo, leerán esta historia con interés creciente. Hay solo una escena en la historia que la sobrepuja, aquella en que el Dios entregó a su Hijo a una muerte de la que no hubo liberación. Dios y Abraham eran amigos en un pesar común, hasta cierto punto, aunque el amor infinito de Dios se interpuso para detener la mano de Abraham en el momento crítico, librando a su amigo de lo que no se libraría a sí mismo. Probó Dios a Abraham. Satanás nos pone a prueba para sacar a luz todo el mal que está en nuestro corazón. En cambio, Dios nos prueba para sacar a luz todo el bien. En la fiera prueba por la cual el creyente tiene que pasar, los factores del mal habían contrarrestado su verdadero desarrollo, caen marchitos y consumidos, mientras cualidades latentes, producidas por la gracia, pero no ejercitadas todavía, se hacen conspicuas, se reconocen debidamente y llegan a tener una posición y una influencia que no habría sido posible que otra cosa les diera. En la agonía del pesar, decimos palabras y tomamos posiciones, en las que de otra manera nunca habríamos soñado, pero de las cuales nunca después renegamos. Mirándolo retrospectivamente, nos admiramos de haber obrado así, y, no obstante, no lo sentimos, porque la memoria de lo que éramos en aquella hora suprema es un legado precioso o la plataforma desde donde tenemos una perspectiva más amplia y ascendemos a las más sublimes alturas que nos convidan. Los incidentes comunes de la vida cristiana, así como las crisis raras y excepcionales, son arregladas de tal manera que nos dan oportunidades también excepcionales de ejercitar y así esforzar las gracias de la vida cristiana. Bienaventurados los que siempre están bien preparados para manifestar cada gracia, según las demandas sucesivas de la experiencia variada de la vida humana. Si buscáramos oportunidades de manifestar las cualidades especiales del carácter de Cristo, que son demandadas por las pruebas, las inquietudes y zozobras de la experiencia común, hallaríamos que son los 20,000 carros de Dios, que esperan para llevarnos a alturas que de otra manera nunca serían pisadas por nuestros pies. Pero Dios no nos manda ninguna prueba, sea grande o pequeña, sin prepararnos con anticipación. Él, juntamente con la tentación, proveerá también la vía de escape para que podáis sobrellevarla. 2:10-13. Las pruebas son por lo tanto el voto de Dios que manifiesta su confianza en nosotros. Muchas veces un acontecimiento cualquiera es enviado a probarnos,
antes de que una prueba más grande pueda sobrevenirnos. Se nos exige que subamos las alturas más bajas antes que se nos inste a trepar hasta las cimas más altas, donde están las nieves vírgenes. Se nos enseña a vadear en el agua poco profunda antes de que nos aventuremos en las profundas olas del océano. Así está escrito. Y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Además de esto, con frecuencia, Dios nos prepara para una prueba venidera, dándonos alguna nueva y preciosa revelación de sí mismo. He notado que al fin del capítulo anterior se nos dice que Abraham invocó el nombre del Dios eterno. No hemos visto que hubiera mirado a Dios así antes. Le había conocido como Dios, el Todopoderoso. Génesis 17:1, pero no como Dios, el Eterno. Lo invariable, lo eterno, lo independiente de cambio y tiempo que señalan el ser de Jehová. Todo esto se reveló a su alma en ese tiempo de una manera nueva y viva. ¿Quién que puede acordarse de haber visto el mar por primera vez puede olvidar la primera impresión de su grandeza en su ilimitada y límpida expansión? Y el alma del patriarca fue conmovida con los pensamientos sublimes y santos al usar este nombre en oración, al lado del pozo y en la sombra amplia del árbol que había plantado. Y sucedió con él, así como con frecuencia con nosotros, que el nuevo nombre tenía por objeto capacitarle para soportar el pesar venidero. La prueba vino muy de repente. Como ya hemos dicho, la vida del patriarca en este tiempo era amena, solicitado por Abimelech, en posesión segura de sus pozos, regocijado por la presencia de Isaac, el Dios eterno su amigo. Hombre feliz, podríamos haber exclamado, has entrado en tu tierra de Beula. No se pondrá ya más tu sol, ni tu luna se retirará. Delante de ti están los gozosos años en una cadena no interrumpida de bendición. Pero esto no había de ser. Justamente en ese momento, como relámpago desde un cielo sin nubes, llegó a él la prueba más dura de su vida. No con frecuencia los trenes expresos del cielo se anuncian por una campana o señal que cae. Entran con impetuosidad en la estación del alma. Conviene a nosotros estar siempre en espera, porque en una hora y de una manera impensada, el Hijo del Hombre viene. La prueba tocó a Abraham en lo más tierno. Concernía a su Isaac. Ninguna otra cosa en el círculo de su vida podría haber sido una prueba tan severa como la que estaba relacionada con el hijo de la promesa, el júbilo de su ancianidad, la risa de su vida. Su amor fue puesto a prueba. Por amor a Dios había hecho mucho, pero fuera cual fuera el costo, siempre había puesto a Dios en primer lugar, regocijándose de sacrificarlo todo, sencillamente por amor a Él. Por esto se había arrancado de Harán. Por esto había estado dispuesto a hacerse un errante sin hogar. Contento si al fin llegaba a ser un interno del hogar de Dios. Por esto había renunciado a las esperanzas que había basado sobre Ismael, enviándolo al desierto como un Azazel, para no volver más. Pero tal vez, si le hubieran preguntado si amaba a Dios más que a ninguna otra persona, no habría osado decir que sí. Nunca podemos medir nuestro amor por el sentimiento. La única prueba verdadera de amor es cuando estamos preparados para hacerlo todo por la persona a quien lo profesamos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Juan 14:21. Pero Dios sabía cuán sincero y fuerte era el amor de su Hijo para con él, y que le amaba a él más que otra cosa. Por esto le propuso una prueba suprema, para que todos los hombres supiesen desde entonces que un mortal podía amarle tanto que le pondría primero, aunque su ser más querido estuviera en la balanza opuesta de su corazón. ¿No quisieras tú amar a Dios así? Entonces dile que estás dispuesto a pagar el costo, si tan solo Él cría este amor en tu corazón. Y acuérdate de que aunque al principio puede exigirte que le entregues tu tesoro más preciado, es solamente para que te pongas en tu verdadera posición y hagas patente al mundo tu elección, porque Él volverá a darte a tu amado desde el altar en que le has puesto.
toma a tu hijo, a Isaac, tu hijo único a quien amas, y ofrécele en holocausto. Génesis 22:2. Fue también una gran prueba de su fe. Isaac era el hijo de promesa. En Isaac será llamada tu simiente. Con énfasis reiterado, este jovencito había sido indicado como el único vínculo esencial entre el anciano matrimonio y la gran posteridad que les era prometida. Y ahora se le suplicó al padre que sacrificara su vida. Fue una prueba tremenda de su fe. ¿Cómo podría Dios guardar su palabra y dejar morir a Isaac? Era del todo inexplicable para el pensamiento humano. Si Isaac hubiera tenido edad para tener un hijo que pudiera perpetuar la simiente hasta generaciones futuras, la dificultad habría sido quitada. Pero, ¿cómo podría Isaac morir sin hijo, dejando aún ilesa la promesa de una posteridad por medio de él, innumerable como las estrellas y la arena? Sin embargo, un pensamiento como el que nos dice la epístola a los Hebreos llenaba la mente del anciano. ¿Puede Dios? Esto es, consideraba que aún de entre los muertos podía Dios resucitarle. 19. Estaba seguro de que de alguna manera Dios cumpliría su palabra. No le tocaba a él racionalizar, sino solamente obedecer. Ya había visto el poder divino dando vida donde todo estaba amortecido. ¿Por qué no había de hacerlo de nuevo? En todo caso, debía obedecer sin vacilar, haciendo como le había sido mandado, contando con el poder incalculable en la mano secreta de Dios. Ojalá que tuviéramos fe como esta para creer sencillamente lo que dice Dios, seguros de que Dios hará justamente lo que ha prometido, mirando sin alarma desde las circunstancias que amenazan hacer el cumplimiento imposible, a la mera veracidad inviolable de la palabra de Dios. Seguramente este hábito no es tan imposible de adquirirse. ¿Por qué, pues, no deberíamos principiar a practicarlo, pisando de piedra en piedra, hasta que estemos lejos de la playa de la experiencia humana, apoyándonos sobre el brazo invisible aunque sentido de la omnipotencia? Fue en las visiones de la noche cuando seguramente la palabra de Dios debió haberle venido, y temprano a la mañana siguiente el patriarca estaba en camino. Podríamos haberle disculpado si hubiera aplazado el cumplimiento de su deber, posponiéndolo, difiriéndolo, dilatándolo lo más posible. Esto, empero, no era hábito de esta alma heroica que había adquirido bien el hábito de obediencia instantánea, una de las adquisiciones más preciosas para cualquier alma que ambiciona la santidad. Ninguna otra mano fue dejada a aparejar el asno, o partir la leña, o estorbar la prontitud de su acción, sino que él aparejó su asno, y tomó 2 mozos suyos consigo, y a Isaac su hijo, y partió leña para el holocausto, y levantóse y fue al lugar que le había dicho Dios. Esta prueba no trastornó ninguno de los instintos naturales de su alma. En primer lugar, le era demasiado familiar la voz de Dios para equivocarla. Con demasiada frecuencia la había escuchado y no se equivocaba en esta solemne crisis. Y estaba seguro de que Dios tenía alguna manera de liberarlo, que aunque no pudiera preverla, aseguraría la liberación de la vida de Isaac. Lo que sufrió Abraham durante aquellos 3 días de viajar sosegado, nunca podremos saberlo. Es siempre mucho más fácil obrar inmediata y precipitadamente que esperar por largos días y aun años. Pero es en este procedimiento de espera en Dios donde las almas son desarrolladas en propósitos fuertes y capacidad de atrevimiento, que vienen a ser su herencia sagrada para todo el tiempo venidero. Y sin embargo, a pesar de la preocupación del patriarca por su propio dolor, le fue impuesta la necesidad de ocultarlo bajo una apariencia de resignación y aún de contento, a fin de que ni aún su hijo ni sus siervos adivinaran la angustia que le roía el corazón. Al fin, el tercer día, vio desde lejos la meta de su viaje. Dios le había dicho que le informaría cuál de los montes era el sitio escogido para el sacrificio, y es probable que ahora alguna convicción repentina se imprimiera en su alma de que una cima especial que se erguía en la azul distancia habría de ser la escena de aquel acto supremo
en que había de probar que para su alma Dios era el principal y el mejor. Una tradición, que parece ser bien autentificada, siempre ha asociado aquel monte en la tierra de Moria con el lugar donde en tiempos posteriores estuvo la era de Araúna el Jebuseo y el sitio del templo de Salomón, y es muy probable que este gran acto de obediencia se verificara sobre el sitio donde hecatombes de víctimas y ríos de sangre habían de señalar aquel sacrificio supremo prefigurado por este acto. Luego que el monte se presentó a su vista, Abraham dijo a sus mozos: «Esperad aquí con el asno, mientras yo y el muchacho vamos allá, y adoraremos, y volveremos a vosotros». Qué expresión tan significativa en esta conexión es aquella palabra, adoraremos, refleja el estado de la mente del patriarca. Estaba preocupado con aquel ser, por cuyo mandato había salido para ejecutar el triste acto. Miraba a su Dios en el momento en que demandaba una dádiva tan grande como un ser que no merecía otra cosa sino adoración. El sentimiento más sublime que puede llenar el corazón del hombre dominaba toda su naturaleza, y le parecía que su tesoro más costoso y caro no era demasiado grande para darlo al Dios grande y glorioso, que era el único objeto de su vida. Es de la más grande importancia que demos énfasis a las palabras de confianza asegurada que Abraham dirigió a sus mozos antes de dejarlos: «Yo y el muchacho vamos allá y adoraremos y volveremos a vosotros». Esto era algo más que una profecía inconsciente. Era la seguridad de una fe imperturbable en que de alguna manera u otra Dios se interpondría para salvar a su hijo, o al menos, si fuera necesario, levantarle de la muerte. En cualquier caso, Abraham estaba seguro de que, antes de mucho, él e Isaac volverían. Es esto lo que en gran manera quita las dificultades que de otra manera oscurecerían este acto, y queda para todo el tiempo una prueba muy notable de la tenacidad con que la fe puede asirse de las promesas de Dios. Una vez que hayas recibido una promesa, hácete a ella como un marinero a un palo en medio de las olas hirvientes. Dios tiene que guardar su palabra. Y aun cuando Él te exija que hagas la única cosa cuya liberación puede parecer imposible, sin embargo, si te atreves a hacerla, hallarás no solo que obtendrás la promesa, sino que también recibirás alguna señal notable e inesperada de su amor. La influencia de la conducta de Abraham fue sentida por su hijo. Se contagió del espíritu de su padre. No sabemos qué edad tenía, pero al menos tenía edad para sostener la fatiga de una larga marcha a pie, y bastante fuerza para llevar cuesta arriba los haces de leña, puestos sobre sus hombros por su padre. Pero contento, prestó las fuerzas de su juventud para llevar el peso de la leña, justamente como por la vía dolorosa uno más grande que él llevó su cruz. Probablemente esta no era la primera vez que Abraham e Isaac habían salido a hacer semejante acto de culto. Pero es hermoso ver el evidente interés que sentía el joven en el procedimiento, mientras caminaban los dos juntos. En todos los sacrificios anteriores, Abraham había llevado consigo un cordero, pero en esta ocasión, Isaac, admirado, notó la omisión de aquella adición constante a sus actos de sacrificio, y con una sencillez que debe haber cortado en lo vivo el corazón de Abraham dijo: «Padre mío, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto?». ¿Podemos admirarnos de que Abraham no pudiera descubrirle todos los hechos? El último pensamiento que Isaac tendría de él sería que tenía en la mano el cuchillo levantado. Y aun cuando el jovencito le fuese restaurado, sin embargo, no sería una revelación para el corazón del joven descubrir que era posible que su padre pudiera hacerle semejante acto de violencia. Pero al fin no pudo detenerse más la revelación. Cuando hubieron llegado al lugar que le dijo Dios, Abraham edificó allí un altar y puso en orden la leña. Éxodo 22:9. No puedes ver al anciano recogiendo despacio las piedras
trayéndolas de las partes más lejanas posibles, colocándolas con una precisión reverente y juiciosa, y amarrando la leña con toda la deliberación posible. Pero al fin todo está completo, y se vuelve hacia el joven que lo miraba todo sorprendido para decirle el fatal secreto. La inspiración echa un velo sobre aquella tierna escena. Los sollozos entrecortados, los besos mojados con lágrimas, la sumisión instantánea del hijo. ¿Acaso tenía la edad y las fuerzas para rebelarse si hubiera estado dispuesto a evadirlo? Enseguida, el acto de amarrar aquella joven y tierna forma que, en verdad, no necesitaba compulsión, porque el joven corazón había aprendido el secreto de obediencia y resignación. Finalmente, el acto de levantarle y colocarle en el altar, sobre la leña. Aquí hubo un espectáculo que debe haber atraído la atención del cielo. Aquí hubo una prueba de cuánto el hombre mortal hará por amor a Dios. Aquí hubo la evidencia de fe, como la de un niño, que debe haber conmovido el corazón del Dios eterno en las mismas profundidades de su ser. El cuchillo fue levantado en alto y brilló en los rayos del sol del nuevo día, pero no fue permitido que cayera. Juntamente con la prueba, Dios había proveído una vía de escape. Entonces, el ángel de Jehová le llamó desde los cielos y le dijo: Abraham. Con cuánta avidez aquella alma tan probada se asiría de cualquier cosa que ofreciera una oportunidad de respiración o pausa, y dijo, dejando con gozo caer a su lado su mano levantada: Heme aquí. Ojalá que pudiéramos vivir siempre con el espíritu de aquella respuesta, de modo que Dios supiera siempre dónde encontrarnos, y de modo que estuviéramos siempre listos para cumplir su voluntad. Entonces siguieron las palabras que le libraron de su obligación. No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, pues ahora conozco que tú temes a Dios, ya que no me has denegado tu hijo único. Ves 12. En efecto, cuando demos lo que es para nosotros lo mejor y lo más costoso, pasando nuestras dádivas por el fuego, entregándolas a su voluntad, Dios volverá a dárnoslas como oro purificado, multiplicadas, como lo fueron las posesiones de Job. Pero es también muy probable que no lo haga hasta que hayamos perdido todo ánimo y esperanza. Abraham dio a aquel lugar el nombre de Jehová Jireh: Jehová se hará provisión. Y así llegó a ser un proverbio, y los hombres se dijeron los unos a los otros: en el monte de Jehová se hará provisión. Es una palabra cierta. No se ve la liberación hasta que llegamos al monte del sacrificio. Dios no provee liberación hasta que hemos llegado al punto de nuestra más extrema necesidad. Es cuando nuestro Isaac está sobre el altar y el cuchillo para descender sobre él, que el ángel de Dios se interpone para librarlo. Cerca del altar había una espesura y, levantando a Abraham los ojos, vio un carnero cogido allí por sus cuernos. Nada podía ser más oportuno. Había deseado mostrar su gratitud y la plenitud de la devoción de su corazón, y con gozo fue y tomó el carnero, y le ofreció por un holocausto en lugar de su hijo. Aquí seguramente está la gran doctrina de la sustitución. Se nos enseña cómo la vida solo puede ser conservada a costa de la vida dada. El acto de Abraham nos capacita para entender mejor el sacrificio que Dios hizo para salvarnos. La dulce sumisión de Isaac echado sobre el altar, con el cuello desnudo para el cuchillo, nos hace entender mejor la obediencia de Cristo hasta la muerte, la restauración de Isaac a la vida, como desde la muerte, y después de estar 3 días, muerto en el propósito de su padre, sugiere la resurrección desde el sepulcro de José. Sin embargo, la realidad sobrepuja la sombra. Isaac sufre con una aprehensión clara de la presencia de su padre. Cristo, despojado de la conciencia del amor de su padre, se queja de su abandono. Todo cuanto el amor podía, fue hecho para aliviar los padecimientos de Isaac. Pero Cristo sufrió la rudeza de los soldados groseros y los vituperios de fariseos y escribas. Isaac no tuvo que sufrir la muerte,
pero Cristo apuró el cáliz amargo hasta sus heces. Antes de dejar la cumbre del Gitiz monte, el ángel de Jehová volvió a dirigirse al patriarca. Con frecuencia, Dios había prometido: ahora, por vez primera, jura. Y puesto que no pudo jurar por otro más grande, juró por sí mismo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has negado tu hijo, tu único, que bendiciendo te bendeciré, y multiplicando multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo y como las arenas a la orilla del mar, y tu simiente poseerá la puerta de sus enemigos, y serán bendecidas en tu simiente todas las naciones de la tierra, por cuanto has obedecido mi voz. Versos 16-18. No pienses, alma de hombre, que esto sea una experiencia única y solitaria. Es sencillamente un ejemplo de los tratos de Dios con todas las almas que están preparadas para obedecerle, sea cual sea el costo. Después de haber sufrido, con paciencia recibirás la promesa. El momento del sacrificio supremo será el momento de bendición suprema y gozosa. El río de Dios que está lleno de agua saldrá de su cauce, y echará sobre ti su corriente de riquezas y gracia. No hay nada, en verdad, que Dios no haga por un hombre que se atrevas a pisar sobre lo que parece ser niebla, aunque cuando baje el pie, hallará que hay roca debajo de él. Todos los que creen son hijos del creyente Abraham. Nosotros, pues, aunque somos gentiles, separados de él por el transcurso de los siglos, podemos heredar la bendición que él ganó, y en mayor grado cada vez, si seguimos fielmente sus pisadas. Aquella bendición es para nosotros si la reclamamos. Aquella multiplicación de simiente puede ser realizada en lo fructífero de nuestro servicio. Aquella victoria sobre todos los enemigos puede darnos victoria en todo tiempo sobre nuestra tentación, y aquella bendición para todas las naciones de la tierra puede ser verificada de nuevo mientras salimos por todo el mundo diciendo la historia de la muerte del Salvador. Desde aquella eminencia, miró a Abraham a través de los siglos y vio el día de Cristo. Lo vio y se regocijó. Juan 8:56. Con una nueva luz en su corazón, con una nueva tranquilidad en su rostro, hablando mucho con Isaac de la visión que había sido revelada a su noble alma, Abraham volvió a sus mozos. Levantándose, caminaron juntos hasta Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Génesis 22:19. Pero la resplandeciente visión alumbró las cosas ordinarias de su vida, como lo hará para nosotros, cuando desde los montes del sacrificio volvamos a los valles del deber diario. Capítulo 22. Macpela y su primer habitante. Cuando Abraham bajó las faldas del Moria, mano a mano con Isaac, le esperaban aún 50 años de su larga vida. De estos 50 años, pasaron 25 antes de los acontecimientos narrados en este capítulo. Lo que sucedió en aquellos años serenos y tranquilos que están entre estos dos capítulos, como un valle entre dos sierras, no lo sabemos. Es muy probable que un año fuera en lo posible muy parecido a otro. Pocos acontecimientos interrumpieron su monotonía. El río de la vida de Abraham había pasado los saltos y desfiladeros de su primer curso, y ahora se ensanchaba tranquilamente, moviendo su corriente casi de una manera imperceptible. La uniformidad del clima es simbólica a la uniformidad de la vida sencilla de los patriarcas. El cuidado de grandes rebaños y ganados, la repetición perpetua de nacimiento, casamiento y muerte entre la vasta familia de esclavos, el intercambio ocasional de hospitalidad con tribus vecinas, días especiales para sacrificio y culto, estos serían los episodios más animados de aquella existencia serena y tranquila, que es la más opuesta a nuestra vida febril y quebrantada. Y sin embargo, tenemos nosotros mucho de qué jactarnos cuando comparamos nuestros días con aquellos. ¿Acaso la vida pueda alcanzar más plenamente su ideal y cumplir su propósito cuando sus momentos y horas no son disipados por la intrusión constante de detalles insignificantes,
como aquellos que para la mayor parte de nosotros componen el tejido de la existencia. Por largos periodos no interrumpidos, los miembros de la familia de Abraham vivieron juntos, no teniendo otra sociedad, sino la que existía entre ellos mismos. El curso de la vida pastoril dejaba mucho tiempo para la asociación íntima y personal, y era inevitable que la vida humana pasada bajo semejantes circunstancias se uniera, como los árboles en un denso bosque, que llegan a estar tan entrelazados y entretejidos que ningún ingenio humano puede separarlos. De ahí que la pérdida de un rostro amado y familiar dejara un vacío que nunca podría llenarse y apenas podría olvidarse jamás, a saber, la muerte de Sara. Son las lágrimas de Abraham lo que primero nos llama la atención. Parece que él estaba ausente de su hogar, tal vez en Berseba, cuando su mujer exhaló su último suspiro, pero vino inmediatamente a hacer el duelo de Sara y a llorarla. Esta es la primera vez que leemos que Abraham lloró. No leemos que lloró cuando pasó el Éufrates y dejó para siempre su hogar y parentela. No se dice que vertiera lágrimas cuando le llegó la noticia de que su sobrino Lot había sido llevado en cautiverio. No parece que humedeciera el camino para el monte Moria con las lágrimas de su corazón. Pero ahora que Sara yacía muerta delante de su vista, las fuentes de su pesar se abrieron. No es admirable que Abraham llorara. Sara había sido la compañera de su vida durante 70 u 80 años. Era el único vínculo que le ataba al hogar de su niñez, el único ser que podía compartir sus emociones cuando hablaba de Tera y Nacor, o de Harán y Ur de los caldeos. Ella era la única persona que quedaba de todos los que hacía 30 años habían compartido las fatigas de su peregrinación. Mientras se arrodillaba a su lado, qué torrente de memorias inundaría su corazón acerca de sus planes, esperanzas, temores y gozos comunes. Se acordaba de ella como la bella y joven esposa, como la compañera de sus peregrinaciones, como la madre amante de Isaac, y cada memoria traería nuevas lágrimas. Las lágrimas alivian el cerebro febril, como las lluvias a las nubes cargadas de electricidad. Las lágrimas descargan la agonía insoportable del corazón, como un desbordamiento disminuye la presión de la inundación contra la presa. Las lágrimas son el material del cual el cielo teje su más brillante arco iris. Las lágrimas son transformadas en joyas de una vida mejor, como las heridas en la ostra se vuelven perlas. Sin embargo, feliz aquel hombre quien, cuando llora a sus amados fallecidos, no tiene que reprocharse por falta de bondad y palabras amargas. No podemos entender siempre lo que hace llorar a la gente cuando nos paramos cerca de ellos sobre la tierra suelta cerca del sepulcro abierto. En muchos casos, su pesar se debe a pura aflicción. En algunos casos, sin embargo, hay una amargura adicional en sus lágrimas, a causa de remordimiento no confesado. Cuidémonos de que nunca tengamos que beber ingredientes tan amargos en la copa de nuestro dolor. Y para que no sea así, no dejemos de expresar aquellos sentimientos nobles que con frecuencia luchan en nuestro pecho, pero que con demasiada frecuencia reprimimos. Y si las lágrimas de algunos que lean estas palabras son más amargas porque ellos mismos no son sumisos, que se acuerden los tales que cuando no pueden sentir resignación, deben tener la voluntad de resignarse, poniendo su voluntad al lado de Dios en este asunto, suplicándole que la tome y que la molde según la suya, y acordándonos de que no tenemos responsabilidad sino con la voluntad. Dios no pide otra cosa, y si está de acuerdo con él, sojuzgará todo otro pensamiento y pondrá todo el ser en un estado de gozosa aquiescencia. Levantóse entonces Abraham de la presencia de su muerta y habló con los hijos de Het, diciendo: Peregrino soy y extranjero en medio de vosotros. Estas son palabras muy notables, y nunca fueron olvidadas por sus hijos. Hablando de la tierra de promisión, Dios dijo, por medio de Moisés, al pueblo: La tierra no ha de venderse para siempre, porque sois extranjeros y peregrinos conmigo.
Cuando David y su pueblo hicieron preparativos espléndidos para construir el templo, como quien hablaba por ellos dijo: ¿Quién soy yo y quién es mi pueblo, para que seamos capaces de ofrecerte espontáneamente nuestras dádivas de esta manera? Porque todo lo que hay de ti es, porque extranjeros somos delante de ti, y transeúntes, lo mismo que todos nuestros padres, como una sombra son los días sobre la tierra, y no admiten espera. Y además de esto, en uno de sus incomparables salmos, rogó: Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles a mis lágrimas, porque extranjero soy contigo, transeúnte como todos mis padres. Tanta impresión habían hecho aquellas palabras de Abraham en la mente nacional, que el apóstol los inscribe sobre el cementerio donde los grandes y los buenos de la nación judaica están sepultados. Conforme a la fe murieron todos estos, no habiendo recibido aún las promesas, pero las vieron y las saludaron desde lejos, y confesaron que eran extranjeros y transeúntes sobre la tierra. 11:13. Podemos preguntar qué fue lo que mantuvo este espíritu en Abraham por tantos años. No hay sino una sola contestación: porque los que tales cosas dicen manifiestan que están buscando la patria suya. 11:14. Aquel país nunca es mirado por el sol, o regado por los ríos de la tierra, o refrescado por el generoso rocío. Es el país mejor, aún el celestial. La ciudad que tiene cimientos, cuyo edificador y hacedor es Dios, la tierra que no necesita ni sol ni luna, porque el Señor Dios y el Cordero son la luz de ella. Desarraigado de la tierra de su nacimiento, el patriarca nunca pudo volver a arraigarse en otro país terrenal, y su espíritu estuvo siempre alerta, ansiosamente extendiéndose hacia la ciudad de Dios, el único hogar donde almas reales como la suya pueden encontrar a sus iguales y hallar su descanso. Rehusó contentarse con cosa alguna menor que esta, y por esto Dios no tenía vergüenza de ser llamado su Dios, porque le había preparado una ciudad. Los hombres acostumbran sepultar a sus muertos al lado de sus antepasados. Los sepulcros de las generaciones pasadas son la herencia de su posteridad. Junto a ellos, antes bien que junto a las habitaciones de los vivos, hallan su lugar de descanso las tribus y razas de los hombres. Le gusta al americano visitar el tranquilo cementerio alrededor de la iglesia inglesa donde descansan sus abuelos. El judío quiere en su vejez viajar a Palestina para que muriendo pueda ser sepultado en el suelo consagrado por su raza. Y puede ser que al principio Abraham pensara en aquel lejano sepulcro en Harán, donde Tera y Harán estaban sepultados. ¿Debería llevar a Sara allí? No, pensaba él, aquel país ya no me reclama ahora. En verdad, la única tierra a que puedo pertenecer es esta donde he sido un extranjero. Aquí en días posteriores han de vivir mis hijos. Aquí las generaciones que llevan mi nombre han de extenderse como las arenas en la playa del mar y como las estrellas en el cielo de medianoche. Conviene, pues, que yo coloque nuestro sepulcro, en que Sara su madre y yo su padre hemos de descansar, en el corazón de la tierra, para que sea un núcleo alrededor del cual nuestros descendientes se reúnan hasta el fin del tiempo. ¿Qué importa que, como me ha dicho Dios, han de pasar 400 años de padecimiento como en un horno de fuego? Sin embargo, mis hijos volverán aquí de nuevo, y yo guardaré la tierra en promesa hasta que vengan, seguro de que será como Dios ha dicho. Es muy hermoso notar la acción de la fe de Abraham en este asunto y ver el resultado de rehusar terminantemente recibir la tierra de otra mano que no sea la de Dios. Cuando los jeques a quienes dirigió su petición la oyeron, al momento le convidaron a elegir entre sus sepulcros el mejor de ellos, afirmando que ninguno de ellos negaría su sepulcro a un príncipe tan poderoso. Y después que pidió su intercesión con Efrón, hijo de Zohar, para obtener la cueva de Macpela, que estaba al extremo de su campo, y Efrón propuso dársela en presencia de los hijos de su pueblo, Abraham rehusó firmemente. Todo era suyo como el don de Dios. Todo sería suyo algún día de hecho. Y entretanto,
compraría el uso temporario de aquello que nunca aceptaría como don de otro que no fuera su amigo todopoderoso. Y así, después de muchos discursos corteses, a la manera formal que prevalece todavía entre los orientales, el campo de Efrón, que estaba en Macpela, que está enfrente de Mamre, el campo y la cueva que hay en él, con todos los árboles que había en el campo y los que había en todos sus contornos a su alrededor, quedaron asegurados para Abraham como posesión suya delante de los hijos de Het, de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Génesis 23, 17 y 18. El testimonio de ellos tenía tanto efecto obligatorio en aquellos días rudos como lo tienen los documentos legales en nuestros tiempos. Allí Abraham sepultó a Sara. Allí Isaac e Ismael sepultaron a Abraham. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer. Allí Jacob sepultó a Lea. Y allí José sepultó a Jacob su padre. Y allí, con toda probabilidad, guardados por el celo de los maometanos, no tocados por los cambios y tempestades que han rugido alrededor de su tranquilo lugar de descanso, aquellos restos descansan todavía, guardando aquella tierra como hacienda, de patrimonio, y anticipando el tiempo cuando en una escala más grande y más prominente, la promesa de Dios a Abraham será cumplida. Capítulo 23. La respuesta del alma al llamamiento divino. Retrocede en tu mente 37 siglos. La suave luz de una puesta de sol oriental cae dulcemente sobre los pastos fértiles regados por el ancho Eufrates, y mientras su resplandor ilumina todas las perspectivas variadas por rebaños, chozas y villas, irradia con una riqueza especial. De color la pequeña villa de Harán, fundada 100 años antes por Tera, quien viajando hacia el norte desde Ur, se resolvió a no ir más lejos. El anciano sintió profundamente la pérdida de su hijo más joven y dio su nombre al poblado. Y así con el tiempo fueron construidas casas y fueron rodeadas con un muro al estilo oriental. Allí murió Tera, y de allí se había puesto en Milanesintesu, camino la caravana por el mandato de Dios para cruzar el terrible desierto hacia la tierra desconocida de promisión. Sin embargo, una división de la familia, la de Nacor, vivía allí todavía. Betuel, su hijo, era la cabeza, y en aquella familia en el tiempo de que escribo, había al menos una madre, un hermano llamado Labán, y una hija en la primera flor de la belleza femenina, Rebeca. Es Rebeca quien ocupa el lugar central en la narrativa, escena pastoril que estamos contemplando. Todos sus primeros años habían sido pasados en aquella vieja villa. Rebeca era una muchacha mañosa, que sabía cocinar sabrosos platos de carne y cuidar los rebaños, como lo hizo su sobrina Raquel en ese mismo sitio en años posteriores, y llevar su cántaro graciosamente balanceado sobre el hombro. Conocía por nombre a toda la gente que vivía en la población, y había oído hablar de sus parientes que antes de su nacimiento habían atravesado el gran desierto, y de quienes apenas se había recibido alguna vaga noticia por muchos años. Tenía poca idea de la inmensidad de la tierra y de su lugar en ella, y en sus sueños más extravagantes nunca pensó sino en vivir y morir dentro de los límites de su lugar natal. Con paso elástico, modales modestos, pura de corazón, amable y generosa, con un rostro muy hermoso, como nos dice la historia sagrada, cuán poco se imaginaba que la rueda de la providencia de Dios pronto había de arrebatarla de su hogar tranquilo y arrojarla al gran mundo exterior que estaba más allá del horizonte de las arenas del desierto. Una tarde especial, un extranjero se detuvo junto al pozo, a orillas de la pequeña población. Llevaba en su comitiva una magnífica caravana de 10 camellos, cada uno ricamente cargado y todos con trazas de un largo viaje. Allí esperó la pequeña banda como si no supiera qué hacer enseguida. Su líder era probablemente el buen Eleazar, el mayordomo de la casa de Abraham, que había venido allí en una comisión solemne de su amo. Abraham era ahora avanzado en años,
Isaac, su hijo, tenía 40 años de edad, y el anciano anhelaba verle bien casado. Y aunque su fe nunca dudaba de que Dios cumpliera su promesa de la simiente, sin embargo tenía deseos de estrechar con sus brazos de anciano el segundo vínculo entre él y su posteridad. Por esto había obligado a su fiel siervo con un juramento doble. En primer lugar, que no tomaría una mujer para su hijo de entre las hijas de los cananeos en su derredor, sino de su propia parentela en Harán, y en segundo lugar, que nunca sería un cómplice de la vuelta de Isaac a la tierra que había dejado. Este solemne juramento fue iluminado con la declaración del anciano de que el Señor Dios del cielo, quien le había sacado de la casa de su padre y la tierra de su parentela, enviaría a su ángel delante de él y daría éxito a su misión. Habiendo llegado al pozo de la ciudad al acercarse la noche, a la hora de la tarde cuando salen las mujeres a sacar agua, el piadoso líder suplicó a Dios que usara de benevolencia, dirigiéndose al Todopoderoso como el Señor Dios de su amo Abraham, y suplicándole que al prosperar su empresa mostrara bondad a su amo. La sencillez y confianza de esta oración son muy hermosas, y son seguramente el reflejo de la piedad que reinaba en aquel extenso campamento establecido en derredor de los pozos de Berseba, y que era el resultado de los pasos de Abraham tan cercanamente a Dios. Es nuestro privilegio hablar con Dios acerca de todas las cosas en la vida. Las cosas más minuciosas no son demasiado pequeñas para aquel que enumera los mismos cabellos de nuestras cabezas. No nos conviene pasar ni un día sin suplicarle que use de benevolencia para con nosotros. Haríamos bien de pararnos junto al pozo en la mañana o en la tarde y encomendarnos al Señor, confiando en que Él prospere nuestro camino. Y si esto es cierto de días ordinarios, cuánto más lo es de aquellos días que deciden el destino, que son los puntos de partida de la vida y en los que se concluyen planes que pueden afectar todos los años siguientes. No hacemos mal en pedir una señal de Dios, si permitimos que las circunstancias de nuestra vida ordinaria indiquen su voluntad, para que esto se confirme por medio de inspiración interior dada por Él mismo y para expresar en hechos lo que ya ha sido impreso en nuestra conciencia. No tenemos derecho de pedir señales para gratificar una curiosidad mórbida, pero somos justificados a pedir la coincidencia de la providencia exterior que indica la voluntad de Dios. Fue una inspiración santa y feliz lo que hizo que el piadoso siervo suplicara que la doncella, quien respondió con prontitud cortés a su súplica de que le diera agua, fuese aquella a quien Dios había señalado como esposa para el hijo de su amo. Y le sucedió a él como sucederá siempre a los que han aprendido a confiar como niños, que, antes de que hubiera acabado de hablar, su respuesta esperaba a su lado. No es necesario relatar con detalles todo lo que sucedió. Los regalos de pesadas joyas, el reconocimiento reverente de la bondad de Dios al contestar la oración, cuando el hombre inclinó la cabeza y adoró al Señor, la ida rápida para la casa, la admiración de la madre y del hermano de los espléndidos regalos, el relato dado con la respiración entrecortada del encuentro inesperado, la hospitalidad ofrecida por Labán, cuyas ideas de hospitalidad fueron apresuradas por su espera de ganancia, y quien habló las palabras de bienvenida con aumentado calor, porque vio las ricas cargas de los camellos, la provisión de paja y forraje para los camellos y de agua para los pies de los cansados guías y de alimento para su conductor, y la negación a comer hasta que hubiera relatado su encargo y verificado su propósito. La historia relatada con palabras ardientes de la grandeza de Abraham, la narración de la manera maravillosa en que el que hablaba había sido conducido, y Rebeca indicada, la súplica final de que sus parientes usaran de benevolencia y lealtad en el negocio y su consentimiento pronto y sin vacilación, que hizo que el anciano siervo se postrara en tierra con santo éxtasis para adorar al Señor. He aquí a Rebeca delante de ti. Tómala y vete, y sea ella mujer del hijo de tu Señor, como lo tiene ordenado Jehová.
Entonces de sus tesoros sacó alhajas de plata y de oro, y vestidos con que adornar la bella forma de Rebeca. Su madre y Labán también recibieron cosas preciosas hasta la satisfacción del deseo de sus corazones. Y comieron y bebieron él, y los hombres que con él venían, y pasaron allí la noche. En el crepúsculo de la mañana siguiente, rehusando toda invitación de esperar más, el mayordomo de Abraham se puso en camino para volver, llevando consigo a Rebeca y su nodriza, y por el fragante aire de la mañana, las bendiciones de aquel pequeño grupo de amantes corazones llegaron a su oído, mientras sentada sobre su camello, envuelta en un ensueño de juvenil esperanza y admiración, oyó la última voz de su hogar. Y bendijeron a Rebeca diciéndole: Tú, hermana nuestra, seas madre de miles de millares, y posea tu descendencia a la puerta de sus enemigos. Así tenemos que omitir los detalles de esta historia, que lleva impresa en ella las señales de inspiración y verdad. Baste decir que no hay párrafo superior en este libro por su estilo rico, dulce y plácido. ¿Acaso está lleno de aquellos rasgos de la naturaleza que hacen parientes a todos los hombres y los conmueven a todos igualmente? Una lección para los que llevan el llamamiento de Dios. Saturemos nuestra obra con oración. Como su amo, el siervo no quería dar un solo paso sin oración. No fue que siempre hablaba en alta voz. Nadie habría sabido que el anciano oraba estando parado allí junto al pozo. Tampoco dictaba arbitrariamente órdenes a Dios, pero echó toda la responsabilidad del negocio sobre aquel que siempre se había mostrado tan fiel amigo de su amado amo. Tenía que hacer una cosa dificilísima, en la que había muchas posibilidades de fracasar. Era probable que una joven quisiera dejar su hogar para cruzar la vasta extensión de arena en compañía de un completo extranjero, para llegar a ser la esposa de una persona a quien ella nunca había visto. Nosotros también a veces somos enviados a desempeñar negocios muy difíciles de cumplir. Humanamente hablando, parece probable que nuestra misión fracase, pero los que confían en Dios no tienen la palabra fracaso en su vocabulario. Sus corazones son centros desde donde se levanta la oración silenciosa y fragante a la presencia de Dios. Tuvieron éxito donde parecían ser amenazados con una decepción segura. Obrero cristiano, no deberías tú emprender ninguna misión para Dios, ya sea a una sola alma o a una congregación, sin hacer la oración: depárame buen encuentro hoy. Debemos también pedir dirección a Dios. El mayordomo de Abraham suplicó que la que había sido escogida para esposa estuviera dispuesta a sacar agua para sus camellos. Esto puede ser trivial para algunos, pero era una prueba verdadera para el carácter de una señorita. Mostraba una pronta bondad de corazón que estaba preparada para traspasar los requisitos de la cortesía convencional. Indicaba una naturaleza en que el soberbio orgullo no tenía lugar. No es un hecho que en semejantes actos triviales e impensados hay un índice seguro de carácter. Con frecuencia los siervos de Dios se equivocan mucho, porque se imponen en las almas, no viviendo dentro de la voluntad de Dios, no procurando saber lo que Él desea, no esperando hasta que Él abra la puerta de la circunstancia a alguna nueva vida. Nosotros no conocemos siempre el solemne misterio que rodea a cada alma humana, o hasta dónde toda la conciencia espiritual se ha retirado, o la costra gruesa de mundanalidad y descuido que ha cubierto las sensibilidades del ser. Dios es el único que entiende todo esto, y obraríamos sabiamente dejando el caso en sus manos para que Él abra el camino de acceso a la ciudadela del corazón. Podemos estar seguros de que Dios no dejará de ayudarnos, sino que mientras estamos hablando, Él oirá y nos contestará. Digamos mucho en alabanza de nuestro Maestro. Es hermosa la elocuencia que usa el anciano acerca de su amo. No dice una palabra acerca de sí mismo, ni se alaba en manera alguna, por estar tan absorto en la historia de su amo ausente. ¿No fue esto también característico de los apóstoles,
quienes predicaron no a sí mismos, sino a Cristo Jesús el Señor, y cuyas narraciones son como vidrios incoloros que no dejan pasar sino la gloria de Él. Es una lástima que nosotros nos impongamos tanto, que los hombres salen hablando de nosotros. Perdámonos en nuestro tema, y mientras ostentamos las joyas del carácter cristiano en nuestra propia conducta, que sea el tema de nuestro mensaje, el Señor Jehová ha bendecido en gran manera a nuestro Maestro Cristo, y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, y le ha alzado a su propia diestra en los lugares celestiales, muy arriba de todo principado y poder, y todo nombre que es nombrado, y es digno de recibir poder y riquezas, y fortaleza, y honor, y gloria, y bendición. Y cuando el éxito atiende a tus palabras, no dejes de dar toda la gloria a aquel de quien ha venido. Aceptemos nosotros también la invitación que le fue ofrecida a la dócil Rebeca. Y si aquella invitación es aceptada, perderemos nuestro nombre que es pecador, por el nombre de Cristo. Seremos ataviados con hermosas alhajas. Participaremos de sus riquezas. Nos sentaremos con Él sobre su trono, y todas las cosas serán nuestras. Dejarás todo para pertenecer a Cristo. Darás tu corazón a tu amante invisible para ser suyo, para siempre. Venid y os pondréis bajo la dirección del bendito Espíritu Santo, que aboga la causa de Cristo, así como hacía el mayordomo de Abraham con la de Isaac, y dejad que Él os conduzca a donde está Jesús. Luego que hayas oído el llamamiento y recibido las joyas de promesa, que son las arras de tu herencia, debes ir a tu hogar y decir a tus amigos qué grandes cosas el Señor ha hecho por ti. No debemos aplacarlo ni consultar con carne y sangre. Los hombres y las circunstancias quisieran estorbar que comenzáramos la peregrinación. Este es el método de Satanás para romper la unión para siempre. No debe haber tardanza ni pérdida de tiempo. Ciertamente, el viaje era largo y fatigoso, pero en todo el camino el corazón de la joven Rebeca fue sostenido por lo que le decía el fiel siervo, del hogar a donde se dirigía, y del hombre a quien su vida debía ser unida, haciéndole así olvidar el cansado camino, a quien, aunque no le había visto, amaba, y en quien, aunque no le veía, se regocijaba. Sí, ya le amaba y anhelaba verle. Una tarde sucedió el encuentro. Isaac había salido a meditar por la tarde, lamentando tristemente la pérdida de su madre, anticipando ansiosamente la venida de su esposa y mezclando con todo esto pensamientos santos. Y cuando levantó la vista y miró a través de los pastos, he aquí que venían los camellos, y las dos almas jóvenes se unieron en amor. Feliz encuentro, que hizo que Rebeca olvidara todas las fatigas de su viaje y la pérdida de toda su parentela. ¿No fue también un emblema del momento cuando la obra del Espíritu Santo, nuestro bondadoso conductor, terminará en la presencia de nuestro Señor, el verdadero esposo de los corazones santos, y veremos su rostro, y estaremos para siempre con Él, no saliendo ya más para siempre? Ya pasado algún tiempo en aquel hogar silencioso, de nuevo se oyó la charla de voces de niños, y por algunos años el patriarca Abraham se regocijó con la presencia de sus nietos, a quienes relataría deleitosamente las historias del pasado, especialmente aquella que explicaba cómo su padre, en una ocasión, había subido a la cumbre de Moria para ser como si fuera levantado de la muerte. Capítulo 24. Agregado a su pueblo. Ningún nombre humano puede compararse con el de Abraham, por la extendida reverencia que ha evocado entre todas las razas y en todo tiempo. Así, el judío piadoso esperaba reposar después de la muerte en el seno del padre Abraham. El hecho de haber descendido de él fue contado por miles como suficiente para asegurarles la entrada del cielo. Apóstoles tan opuestos como lo eran, Pablo y Santiago se unieron en recomendar su ejemplo para imitación de los cristianos primitivos, en un siglo que había visto al mismo Señor Jesús. La Iglesia de la Edad Media canonizó a Abraham entre todas las celebridades del Antiguo Testamento, no por decreto, sino por consentimiento popular. Los mahometanos devotos
reverencian su nombre como segundo al de su profeta. ¿Cuál fue el secreto de este extendido renombre? No es porque encabezara uno de los más grandes movimientos de la familia humana, ni tampoco porque manifestara vigor varonil e intelectual, ni porque poseyera grandes riquezas. Fue más bien la extraordinaria nobleza y grandeza de su vida religiosa lo que le ha hecho objeto de veneración para todas las generaciones de la humanidad. En la base del carácter de Abraham había una gran fe. Abraham creyó a Dios. Por esa fe dejó su tierra natal y viajó a una que le fue prometida, pero no claramente indicada. En esa fe se sentía capaz de dejar a Lot escoger lo que le pareciera mejor para sí mismo, por estar seguro de que nadie podía hacer mejor para sí mismo que lo que Dios estaba preparado a hacer por aquel que confiaba en él. En esa fe esperó largos años estando seguro de que Dios le daría el hijo prometido. En esta fe vivió como nómada, morando en tiendas y no haciendo esfuerzo para volver al país adelantado de donde había salido. En verdad, su alma estaba consumida con una expectativa apasionada de la ciudad de Dios. En esa fe estuvo preparado Ome para ofrecer a Isaac y sepultar a Sara. No debemos suponer que su fe quedó sola. Al contrario, dio mucho fruto porque, si le probamos por aquellos catálogos de los frutos de fe que se dan en el Nuevo Testamento, veremos que Él los manifestó cada uno y todos ellos. Tómese, por ejemplo, aquella cadena de gracias vinculadas que se enumeran en la segunda epístola del apóstol Pedro, una especie de escalera de oro extendida a través del abismo entre el cielo y la tierra y uniéndolos. A la fe añadió la virtud y el valor. ¿Qué cosa podría haber sido más valiente que la rapidez con que armó a sus servidores domésticos, o el heroísmo con que con una comitiva de pastores indisciplinados se arrojó sobre las bandas disciplinadas de los asirios, empujándoles delante de sí como el tamo delante del torbellino, y volviendo victorioso a lo largo del valle del Jordán? Y al valor añadió la ciencia. Durante toda su vida fue un estudiante en el Colegio Teológico de Dios. Año tras año nuevas revelaciones del carácter y los atributos de Dios fueron recibidas en su alma. Crecía en el conocimiento de Dios y la naturaleza divina, que al principio le había sido una tierra incógnita. Una tierra desconocida se revelaba a su vista. Mientras subía por los años en una comunión más cercana con Dios, y desde su cumbre miraba su largura y sus anchuras, sus profundidades y sus alturas, sus océanos, montañas y llanuras. Y a la ciencia añadió templanza. Por ello es que pudo rechazar la oferta del rey de Sodoma, y refrenó su espíritu en medio de las irritaciones causadas por los pastores de Lot. Los espíritus más fuertes son los que se refrenan con mano más fuerte y que, por lo tanto, pueden hacer cosas en las cuales los hombres más débiles fracasarían. No hay tipo de carácter más espléndido que el del hombre que es dueño de sí por ser siervo de Dios y que puede gobernar rectamente a otros porque puede gobernarse bien a sí mismo. Abraham era también un hombre paciente. Hablando de él, la voz de la inspiración del Nuevo Testamento afirma que esperaba con paciencia, M. 6:15. No fue una paciencia ordinaria la que esperó por los largos años, sin murmurar ni quejarse, sino resuelto a perseverar hasta el tiempo de Dios. Separado de las fuentes de consuelo y ayuda terrenales, y aquietado, según la manera del salmista, que dijo: He sosegado y acallado mi alma, como el niño sosegado sobre el pecho de su madre. Como el niño destetado es mi alma dentro de mí. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y hasta la eternidad. Salmo 131, 2 y 3. Otra de sus características principales fue la piedad, un sentido constante de la presencia de Dios en su vida y un amor y una devoción a Él. En donde quiera que levantara su tienda, su primer cuidado era construir un altar. Siquem, Hebrón, Berseba, todas estas vieron este símbolo de reverencia y amor.
En todo tiempo de angustia volvía a Dios con la naturalidad de un hijo a su padre. Y hubo tan santo compañerismo entre el espíritu de él y el de Dios, que fue conocido por todo Oriente como el amigo de Dios, un nombre que le pertenece especialmente a él. A la piedad añadió Abraham amor fraternal. Algunos que son devotos hacia Dios carecen de las cualidades tiernas para los que les están más cercanamente asociados en vínculos de familia. No fue así con Abraham. Estaba lleno de afecto. Bajo el exterior tranquilo y el porte recto del gran jeque, latía un corazón fervoroso y afectuoso. Escúchese aquel clamor apasionado: ojalá que Ismael viva delante de ti. Recuérdese el testimonio de Dios acerca del afecto que tenía para con Isaac, tu hijo único, a quien amas. La naturaleza de Abraham, pues, puede compararse a aquellas serranías de grandes montañas, cuyos picachos se levantan sobre la región de las tempestades y conversan con el cielo, mientras sus faldas bajas están cubiertas con bosques y praderas, donde se anidan hogares y niños listos que con alegres risas hacen cadenas de flores. En sus tratos con los hombres pudo ser generoso, franco, dispuesto a pagar el gran precio demandado por la cueva de Macpela sin regatear o quejarse, libre de orgullo mezquino, afable, cortés, capaz de reír alegremente, recto con Dios y por esto capaz de arrojar sobre los hombres los rayos, de un corazón genial, tranquilo y noble. Todas estas cosas estuvieron en él y abundaron, e hicieron que no estuviese ocioso ni fuese infructuoso, sino que su vocación y elección fuesen seguras. Prepararon para él una entrada abundante en el reino eterno de Dios nuestro Salvador. Y a los 175 años expiró Abraham, y murió en buena vejez, anciano y saciado de días, y fue agregado a su pueblo. No hubo vacilación en su muerte, no se aferró a la vida, se regocijó en irse, y cuando fue llamado por el ángel, el mensajero, sin una lucha y aún más, con la prontitud de un gozoso consentimiento, su espíritu volvió a Dios, quien se lo había dado. Qué bello sinónimo para la muerte. El morir es ir a reunirnos con nuestro pueblo, pasar a un mundo donde está reuniéndose la gran tribu, que recibe con algazara a cada uno que viene saliendo de las sombras. Poca duda tenía ese noble hombre del reconocimiento de los espíritus santos en el mundo venidero. Y es que las afinidades espirituales son para todo tiempo y para la eternidad, y se descubrirán en todos los mundos. Y sepultáronlo Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela. Había grandes diferencias entre estos dos hermanos, y sin embargo, todas las diferencias fueron borradas en aquella hora de pesar. Y viniendo de sus fortalezas en el desierto, rodeado por sus rudos y recios saqueadores, Ismael se unió con el otro hijo de su común padre, que le había sustituido en su herencia, y que era un contraste tan grande con él, pero todas las diferencias fueron allanadas en aquella hora. Puede ser que muchos antiguos jefes estuvieran reunidos alrededor de la antigua cueva para reunirse en el último acto de respeto del poderoso príncipe que había morado entre ellos por tanto tiempo. En medio de los plañidos de las mujeres y la endecha que aún hasta el día de hoy habla de dolor por los desaparecidos honrados en las tierras orientales, llevado por una banda de sus fieles servidores, mientras el vasto concurso de los de su campamento, estando de pie, lo miraban todo con reverente silencio. Los restos del hombre que había osado a confiar en Dios, costara lo que costara, y que con pasos de peregrino había viajado tantas cansadas leguas, fueron depositados solemnemente al lado de las cenizas de Sara, su fiel mujer. Allí, con toda probabilidad, descansan aún hasta el día de hoy, y allí serán levantados a la venida del rey. De materiales que no eran de ninguna manera extraordinarios, Dios construyó un carácter con el que pudo tener compañerismo común, con un amigo, y una vida que ha ejercido una influencia profunda sobre todo el tiempo posterior. Ciertamente, Dios puede levantar cualquier cosecha que desea,
cuando el suelo del corazón y de la vida le es del todo entregado. ¿Por qué no hemos de cedernos completamente desde ahora a su cultivo divino, rogándole que cumpla en nosotros su beneplácito y la obra de fe con poder? Solo confiemos plenamente en Él, obedeciéndole cumplidamente, y pasando los años, se verán resultados que darán gloria a Dios en las alturas mientras nos llenan de alabanzas continuas. Para acompañar el estudio de este personaje con la lectura bíblica, léanse los capítulos 12 al 25-8 del libro de Génesis. El sitio de Ur es todavía materia de discusión. Actualmente, la distancia de Carán parece estar más de acuerdo con la narración, ya que el antiguo sitio asignado a Ur no distaba sino la marcha de un día o dos de Carán, y seguramente Tera no habría deshecho su hogar por un viaje tan corto. En definitiva, la circuncisión nunca había llevado la interpretación con que fue ahora investida, justamente como la inmersión de discípulos nuevos había sido practicada durante mucho tiempo por el Bautista y los judíos, antes de que nuestro Señor se la apropiara y le diera un sentido que abrió en ella profundidades del todo nuevas de significado y hermosura. Así somos nosotros todos, más o menos dependientes de símbolos o señales, y Abraham y sus hijos no eran excepciones a esta regla. Y por eso pareció bien a Dios grabar en la carne de sus hijos un recuerdo y una señal inequívoca de aquella relación santa en la que habían entrado. Una función semejante en la Iglesia cristiana es cumplida por la ordenanza del bautismo de creyentes y la Cena del Señor.